Orá, tu casa en Israel. La introducción del Rambam a Pirkei Avot. Les traje el texto en español. El texto es una traducción que encontré por internet. No es la mejor traducción que he visto, pero por lo menos algo es. No se ha conseguido el texto en español, así que mientras tanto pues vayamos trabajando con esta para que por lo menos tengan ustedes también un material escrito. La primera página es la introducción a la introducción, de la cual ya hemos hablado al principio, hace ya varias semanas. ¿Sí? La introducción que él hace a este texto, a los Shmona Prakim. Y nosotros, entonces, eso no lo vamos a leer ahora, sino que quiero que pasemos directo ya a la segunda página, que es lo que estamos trabajando en este momento, que es el Perek Harishon, es el capítulo primero, en el cual Rambam empieza a hablar del Nefesh, del alma que tiene el ser humano, esta creación maravillosa de Kadosh Baruj Hu, cómo él la va a definir y qué es lo que hay que hacer con este Nefesh y por qué específicamente este tema lo tiene que él plantear en la introducción a Pirkei Avot. Prácticamente todo lo que vamos a leer ahora ya lo vimos, así que voy rápido para poder adelantar en aquella parte que no hemos visto. Perek Harishon nos dice, va a hablar del Nefesh, que el Nefesh es Ahad, que es una, y va a decir lo siguiente: has de saber que el alma humana es una unidad. En Ivrit, da shenefesh adam Ahad. ¿Sí? Debes saber que el cuerpo, el alma, el Nefesh, es uno. Sin embargo, tiene muchas actividades diferentes, que algunas de ellas se denominan almas, entre comillas. Es decir, Rambam de una manera categórica dice, el Nefesh del ser humano es una sola. Y tiene muchas actividades ese Nefesh. Y por algún motivo en los distintos textos a lo largo de los siglos, muchas veces a las distintas partes se las ha llamado almas, se las ha llamado Nefashot. Sin embargo, el Nefesh es una. ¿Sí se entiende? Y sí, ya lo habíamos visto. Se ha pensado a causa de esto que el ser humano tiene varias almas, como han sostenido los médicos, e incluso declara el principal de ellos, se refiere a Hipócrates, declara el principal de ellos en la introducción a su libro sobre medicina, que las almas son tres: natural, vital y espiritual. Es decir, cuando uno busca cualquier texto antiguo sobre medicina, habla de que el ser humano tiene muchas almas, diferentes almas. Rambam dice, no, es una sola que tiene diferentes funciones. ¿Sí? Es una sola que tiene diferentes funciones. A veces se las denomina facultades o partes, hasta decir partes del alma. Sigue aclarando. Hay veces que las llaman almas, hay veces que las llaman partes. Esta última denominación la han utilizado los filósofos muchas veces. No obstante, no han querido decir con el término parte que el alma se divida como se dividen los cuerpos, sino que ellos se refieren a sus actividades diversas en relación al todo, alma, como partes de todo lo que está compuesto de estas partes. Partes y partes y partes. Dice Rambam, para que queden claros estos dos párrafos, la concepción judía de la Neshama, del Nefesh, es que es una sola. Esa sola es la que hace absolutamente toda. Tanto los médicos como los filósofos han hablado del Nefesh, alguno hablando de las distintas actividades que lleva a cabo y a las cuales llama almas. Y él dice, ese término nos confunde. Llamar al todo alma y llamar a las actividades almas confunde. Por lo tanto, uno puede creer que uno tiene muchas almas o varias almas. En realidad, dicen los médicos, cuando hablan de esas almas, están hablando de las distintas actividades que hace un solo alma, ¿sí? El todo llamado alma. Al mismo tiempo, dicen los filósofos, les ha pasado algo muy parecido. Han hablado de partes del alma. Y nosotros también lo hacemos. Cuando nosotros hablamos en Ivrit, en el mundo de Torah, del judaísmo, sobre la Neshama, empezamos a decir que la Neshama tiene un Nefesh y un Ruach y una Neshama, y hablamos de partes, pero en realidad eso nos puede confundir. Y pensar que una Neshama se puede dividir, así como puedo yo dividir en este momento mis lentes y les separo la patilla del vidrio, de los tornillitos, y separo todo como si fueran distintas partes. Y entonces uno dice, bueno, en realidad esto es un conjunto de partes. En el caso de la Neshama no es así. Simplemente que como el ser humano tiene un vocabulario limitado y tiene que referirse a esto, entonces de alguna manera hablamos y decimos cosas de una manera
no muy precisa. ¿Me están siguiendo? Lo que estamos viendo es un poco profundo, un poco complicado, pero sí les pido más concentración que en otras clases. Entonces, si bien parecería que cuando uno está hablando de estas partes, que la Neshama se divide en partes, no, la Neshama no se divide en nada, y no se puede dividir porque es totalmente un ente espiritual, y así como Hashem Echad, también la Neshama de cada uno es una, el Nefesh es uno. Por supuesto que ese Nefesh hace distintas cosas, por supuesto que ese Nefesh tiene partes, digamos, a nivel de explicativo, ¿no? Cuando yo quiero decir, bueno, lo que pasa que el Nefesh hace esto y hace aquello, entonces es como si una sección del Nefesh hiciera tal pero realmente es una clasificación que hacemos a nivel racional, a nivel metodológico, pero no real. Y por eso cuando empieza Rambam este capítulo, la primera frase, la primera palabra dice, da, debes saber, da, Shenefesh Adam Achat, así empieza. El nefesh, el alma de una persona, es una. Y luego sigue explicando. Cuando se habla de distintas almas o se habla de distintas partes, Rambam aclara. Es simplemente un solo nefesh que tiene distintas actividades, distintas funciones. En el correr del capítulo va a explicar cuáles son esas áreas a las que se dedica el nefesh. ¿Qué es realmente el nefesh? Simplemente acuérdense que habíamos mencionado que si somos un cuerpo y un nefesh, somos un cuerpo y un alma, el nefesh es el que se va a ocupar de todo lo que el cuerpo como tal no puede. Imagínense 80 kilos de carne que no se mueven, que están sin ningún tipo de actividad, y de pronto tiene vida. Entonces todo lo que va a ser la vida de ese pedazo de carne es de lo que se encarga el nefesh. ¿Sí? Cuando una persona fallece, lo único que queda es el cuerpo, y el nefesh se está retirando. Y entonces por eso el cuerpo no se mueve, no siente, no habla, ¿sí? No piensa nada. Eso significa, desde el punto de vista Rambam y de Yadud, que todo eso que nosotros conocemos como el ser humano es parte del nefesh. Son funciones del nefesh. ¿Sí se entiende? Todo lo que va a ser, todo lo que le va a dar vida a esa carne es nefesh. Y por supuesto el nefesh se va a ocupar de muchas áreas. De hacerlo caminar, de hacerlo pensar, de hacerlo sentir, de hacerlo amar, ¿sí? A ese pedazo de carne. Pero sin el nefesh, fallece la persona, ¡brum! ¿Sí? ¿Qué quedó? Un pedazo de carne, ¿sí? O sea, claro, nosotros vemos un cuerpo y tiene santidad y puede ser un ser querido, pero es un pedazo de carne, ¿sí? Es exactamente igual en ese sentido como cuando un animal fallece. Cuando un animal muere también vemos un cuerpo tirado. Entonces, en ese cuerpo del animal también se le retiró el nefesh Haim, la vitalidad, lo que le daba la vida. La vida se retira y entonces queda un cuerpo. Lo mismo en este sentido. Y ese nefesh, que es uno, hace muchas cosas y funciones muy diferentes. Pero eso no significa que son almas diferentes. Es una sola, que se ocupa de distintas partes. Tercer párrafo. Debes saber además que la corrección de las cualidades es la curación del alma y de sus facultades. Dice Rambam, y lo hemos hablado hace 2 clases si no me equivoco, que para poder hacer tikkun midot, para poder corregir nosotros, nuestras midot, nuestras características, para poder corregir el enojo, la envidia, el orgullo, el odio, el rencor, el deseo de venganza, el yetzer en general, lo que nos lleva a caminos incorrectos, todas esas midot de las que estamos formados, para poder corregirlas, para poder realmente corregir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Curar el nefesh, curar las facultades de ese nefesh. Él habla en término, si se dan cuenta, médico. Él es médico, además de un gran sabio del pueblo de Israel. Pero cada uno siempre se refiere, cuando uno habla con el vocabulario en el que está preparado. Sí, así sucede. Cuando una persona estudió psicología, todo el tiempo parecería que está psicoanalizando a todos, ¿sí? No, lo que pasa es que debes tener más empatía. Bueno, pero ¿por qué me hablas en esos términos, no? Porque es psicólogo. Y un ingeniero, un arquitecto va a hablar con cosas de geometría y de computación, van a hablar así, y de construcción. Un médico va a hablar en términos medicinales, en términos de curación. Y entonces, así como se cura un alma, él dice que
trabajo de las midot es curar el nefesh. Y entonces, si lo que tenemos que hacer para poder corregir las midot es curar el nefesh, continúa el párrafo, por ende, de la misma manera que el médico que cura los cuerpos tiene que conocer en primer lugar todo el cuerpo que pretende curar, saber cuáles son sus partes, es decir, conocer el cuerpo humano, debe saber qué lo puede enfermar para evitarlo, qué lo puede curar para utilizarlo. De la misma manera, el médico del alma que intente corregir las cualidades de la persona precisa conocer el alma y sus facultades a nivel general, junto con sus partes, que puede enfermarla y que curarla. ¿Sí? Así como si uno va de un médico, obviamente el médico tiene que saber del cuerpo humano. Hoy en día no sé si les ha pasado, pero a veces uno va con un especialista y el especialista es tan experto en una parte del cuerpo que parecería que le falta conocimiento del resto del cuerpo. Teóricamente, para poder ser especialista, primero aprendió todo el cuerpo y luego finalmente el ojo. Pero sí sucede a veces que vamos con alguien porque me duele el ojo y entonces lo único que hace es estudiarme el ojo y posiblemente el dolor provenga de otro lado y no me lo sabe decir. Me acuerdo hace unos años atrás, hace ya muchos, hace un ratote, que me dolía mucho una muela. Y entonces voy con un odontólogo y él me dice, sí, no, realmente esta muela hay que sacarla, ya está mal, hay que sacarla. Le digo, ok. Me dice, no, yo no saco muelas. Yo hago endodoncias. Y le digo, ¿y qué hago? ¿Me muero del dolor? No, se tiene que ir a otro lado. Le digo, no le puedo creer, no me puede sacar una muela cuando es algo aparte técnico. No, yo no tengo ni las herramientas, no. Y entonces irse a otro lado. Así nos sucede hoy en día con el tema de la especialización. Y sí, a veces se siente que a veces a los médicos de tan especialistas de un área, de pronto ya no entienden bien el todo. Y muchas veces uno necesita un todólogo, ¿sí? Ese médico general, clínico, el médico de cabecera que uno tenía hace muchos años, y era el que nos veía y podía diagnosticar, y él mandarme después a un especialista, ¿no? Y decirme, creo que es de los riñones, vete con el riñonero, vete con el especialista en riñones. Entonces, dice, así como el médico tiene que conocer el cuerpo humano para poder curarlo, si alguien quiere trabajar en la curación del alma, ¿y eso a qué se refiere? Una persona no está bien, anímicamente no está bien, tiene midot realmente desagradables, es envidioso, enojón, orgulloso, todo lo que podamos decir. Tenemos que trabajar en eso. ¿Y eso qué significa? Rabanim, morim, padres, ¿sí? Aquellos que queremos que la sociedad sea una sociedad mejor, que la persona sea una persona mejor, de acuerdo a la Torah, pues definitivamente tenemos que conocer qué es el nefesh. Porque si voy a trabajar sobre el nefesh de la persona, no sobre el cuerpo de la persona, sobre el nefesh de la persona, tengo que conocer qué es el nefesh y cómo funciona. Y fíjense que aquí en el final del párrafo dice, debe conocer el alma y sus facultades junto con sus partes. Él mismo utiliza la palabra partes aquí al final. ¿Ven? Pero antes ya nos dijo, bueno, pero digo partes, pero no son partes. Las partes no son partes porque, ¿sí? A pesar de todo, uno tiene que el vocabulario nuestro es muy restringido. Y dice, por lo tanto yo sostengo que las partes del alma, pero no son partes, sino son las distintas actividades que tiene, son 5. De estas 5 vamos a hablar dentro de unos minutos. Las va a llamar a la primera nutritiva, en ivrit hazan, así como decimos en Birkat Hamazon, hazan et olam kulo zan, que nutre. La primera parte la va a llamar nutritiva, que se denomina también vegetativa, le da otro nombre. La segunda, sensitiva, de los sentidos, en ivrit amargish, ¿sí? Que siente. La tercera, imaginativa, obviamente no hay que explicar, en ivrit medamé en ivrit. La cuarta, no me gusta la traducción, en ivrit se llama mit orer, que despierta, no sé por qué pusieron apetitiva, como que no me gusta esa, mit orer, la que despierta. Y por último, racional, en ivrit sichli, de sechel. Entonces dice, el alma tiene varias áreas, la parte nutritiva, la parte sensitiva, la parte imaginativa, la parte, vamos a hablar bien de lo que significa lo que se despierta, y la parte racional.
lo planteó y antes de seguir quiere aclararnos algo muy importante. Acá le pusieron un título, ese título no es de Rambam, pero está así escrito, la homonimia. ¿Saben lo que significa homonimia? ¿Qué es un homónomo? Es cuando llamamos a las distintas cosas con un mismo nombre. ¿Sí? Cuando llamamos a dos cosas con el mismo nombre, con la misma palabra. Y a veces, ¿sí? Homónimos, ¿se acuerdan de los sinónimos? ¿Sí? Los sinónimos son palabras parecidas, ¿sí? O sea, se escriben diferente, pero significan lo mismo. Un homónimo son dos palabras que tienen dos significados diferentes. Una palabra, ¿sí? Que tiene significados diferentes. Entonces, él va a decir aquí, en este párrafo, justamente refiriéndose a algo así, que a veces utilizamos un término y realmente son cosas diferentes. Y escuchen qué interesante lo que dice en este párrafo. Mencionamos en este capítulo que nuestros conceptos se refieren solamente al alma humana. Es decir, que la facultad por la que se nutre el ser humano no es la misma fuerza que nutre al caballo o al asno, pues el hombre se nutre a través de la parte nutritiva del alma humana. En cambio, el asno se nutre a través de la parte nutritiva de su alma asnina, y la palmera o buitre se nutre a través de la parte nutritiva del alma que le pertenece. No obstante, se define todo como nutrición por homonimia y no por poseer una misma esencia. ¿Qué quisiste decir, Rambam, aquí? Hay determinadas cosas en las actividades que hace el alma del ser humano que van a ser parecidas a las que hace también un animal e incluso a las que hace también una planta. Hay cosas que vamos a ver similitudes y hay cosas que vamos a ver diferencias. Rambam va a hablar sobre el nefesh del ser humano. Si no nos vamos a ocupar sobre el nefesh de un animal que también tiene nefesh. Si el animal también tiene nefesh haim, también tiene vida. ¿Sí? También un animal tiene vida. Ese cuerpo del animal se mueve, ese cuerpo del animal se reproduce, ese cuerpo del animal corre, ¿sí? Tiene movimiento, tiene cosas similares al alma del ser humano. Sin embargo, y él va a hablar incluso de las distintas partes, hay partes que las compartimos, hay partes que no se comparten, ¿sí? Hay partes, recién dijimos por ejemplo el nombre racional. Racional es algo exclusivo del ser humano. ¿Sí? El animal no tiene razón. ¿Sí? No que no tenga razón en lo que hace. No tiene raciocinio. ¿Sí? El hombre lo tiene. Entonces hay cosas que, si uno va a tener que estudiar el alma de un animal, vamos a decir, bueno, esta parte a él no le corresponde, esta actividad no la tiene. Pero aquellas que compartimos, por ejemplo, y él está hablando de la primera. ¿Qué es la primera? Voy a adelantar un poquito de lo que dice después. ¿Qué es la nutritiva? ¿A qué se refiere? La nutritiva es aquella parte del alma que se va a ocupar de toda la función del cuerpo, de todo lo funcional. ¿Qué significa? Que el corazón esté latiendo, que los pulmones estén respirando, que el movimiento de los ¿cómo se llaman? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se estén moviendo en el torrente sanguíneo y haciendo sus funciones sin que seamos conscientes. Nosotros sabemos que nosotros elegimos lo que comer, lo ponemos en la boca, comemos. En el momento que entró al cuerpo, ya perdimos control. Ya el cuerpo ahí se ocupa solito de hacer todo el proceso. Un proceso que ni siquiera lo entendemos muy bien los que no somos médicos. Pero ahí el cuerpo humano solito se va a ocupar de cada parte de ese alimento, o utilizar sus vitaminas, sus proteínas, mandarla a cada parte, a cada órgano que lo necesita, quedarse con aquello que es bueno, preparar aquello que tiene que desechar, mandarlo a cada zona del cuerpo, él se va a ocupar. Lo mismo cuando respiramos, es el cuerpo humano el que se va a ocupar solito de actuar y mover y hacer que de pronto entró oxígeno y salió anhídrido carbónico. ¿Ustedes lo entienden? Hace muchos años vi un documental de una persona que trata de darle oxígeno a otra persona que se estaba ahogando. Y entonces él respiraba y le soplaba. Y entonces uno siempre le dice, le está dando oxígeno.
Pues no, no le está dando oxígeno, porque cuando nosotros soplamos y sacamos el aire, lo que sale ya no es oxígeno, lo que sale ya es anhídrido carbónico. Realmente es anhídrido carbónico, cuando una persona recibe anhídrido carbónico, es lo que lo hace reaccionar, porque no está recibiendo oxígeno, justamente. Es bueno, por eso cuando se da la respiración boca a boca, no es que sea mala, pero realmente no le estoy pasando oxígeno. Oxígeno necesita un tanque, ¿sí? Y entonces cuando me ponen un tanque así, ahí estoy recibiendo oxígeno. Si una persona me está dando boca a boca, no recibo oxígeno. Ahora, ¿cómo puede ser que yo hice así y ahora lo único que voy a hacer es volver a alargar lo mismo? Ya no salió lo mismo. ¿Ahí qué pasó? Ahí el cuerpo hizo un trabajo químico interno nuestro y cambió todo. Es increíble, ¿sí? Es realmente maravilloso. Pero de ahí ya no me ocupo yo, ya es el cuerpo, es la parte funcional del cuerpo. Entonces él dice, esa parte funcional, obviamente el nefesh del ser humano tiene una parte funcional, es el que hace trabajar al cuerpo humano, al cuerpo del ser humano. Pero también el animal tiene una parte funcional, que hace funcionar al burro, que hace funcionar al buitre, que hace funcionar a cualquier animal. Sin embargo, dice, no hay que comparar y pensar que los dos son idénticos. ¿Por qué? Porque uno es la parte funcional del alma humana y el otro es la parte funcional del alma asnina, buitreña o como la querramos llamar. ¿Sí se entiende? Sí. En la parte funcional quizás no logremos del todo entender, pero fíjense lo que dice en el siguiente párrafo. Así se define al hombre y al resto de los animales como sensitivos, por pura homonimia, por utilizar la misma palabra, y no porque la sensibilidad humana sea idéntica a la sensibilidad equina. Por ejemplo, ahí lo vemos. De pronto vemos un animal, un perrito, y decimos, mira cómo siente, qué bueno que, mira cómo se emociona, mueve la colita, está contento. Y entonces pensamos que tiene una sensibilidad como la del ser humano, ¿sí? Llora, sufre, siente, se emociona. Dice Rambam, no la compares. La parte sensitiva del ser humano es una sensibilidad humana. La parte sensitiva del animal es una sensibilidad animalesca. No tiene nada que ver. Son formas totalmente distintas. Visiblemente puedan ser parecidas. Quizás tú la veas y hasta puedas decir, es que es idéntico. Mira, también él actúa como un ser humano. No. Y dice claramente no, porque él quiere marcar una línea muy divisoria entre el hombre y el animal, ¿sí? Y entonces no puede ser que tengamos una neshama igual. Ni siquiera la parte que pueda ser similar es igual, es distinta. ¿Sí se comprende? Es como en derecho que se usa mucho esta palabra también, homónimo de una persona, cuando hay dos personas con mismos con el mismo nombre, pero son totalmente distintos, son otros seres. Entonces aquí estamos hablando de funciones homonímicas, ¿sí? Son dos funciones. El perro siente y el hombre siente, ok, pero el hombre siente porque tiene una neshama humana y el animal siente porque tiene un nefesh animal. Y entonces siente como animal, no siente como persona. No lo comparemos, ¿sí? No lo comparemos. Nosotros hablamos, el perro es muy fiel. Le metemos palabras, ¿sí? El perro es fiel mientras todo vaya bien, pero déjalo al perro encerrado en una casa durante 3 días y que llegue el dueño, a ver qué pasa. Puede ser que se le tire encima a morderlo, ¿sí? Porque lo que estaba esperando es comer. ¿Sí? Y no, aunque el dueño le diga, espérate un segundito, ahora te voy a preparar la comidita, está muerto de hambre. Y además lo abandoné y le sale todo lo animal. ¿Sí? Creo que todos han visto alguna vez cómo los animales de circos y de zoológicos de pronto atacan a sus domadores y a esa gente con la que siempre estuvieron y se sorprenden, ¿no? Más de una vez ha habido accidentes en circos. En México, antes de venir aquí, hubo un accidente terrible en medio de una función. De esos que meten la cabeza dentro del león, y el león le dio un mordisco delante de toda la gente, ¿sí? Lo mató al domador, y toda la gente corriendo por el circo, porque el león es león, es león. Entonces uno piensa, no, está educadito, ya lo tengo. Cuidado, el león es león, sigue teniendo un nefesh de animal. Entonces, aunque tú lo veas muy lindo, tranquilo. Mis hijos hace unos años, estando en San Antonio,
decidieron llevarme a los, ir de paseo todos, a los lagos, no, a los, ¿cómo se llama? A los pantanos, a ver a los cocodrilos en acción. A mí no me entusiasmaba la idea de meterme en el mundo de los cocodrilos. Además, de por sí es un animal que me produce así mucha inquietud. Y pero papi, vamos. Y entonces nos subimos en esos ¿cómo se llama? Transportes que tienen atrás como un ventilador gigante, ¿sí? Y va moviendo así el barquito. Y ahí nos sentamos todos y de pronto empiezan a acercarse cocodrilos. Muy sigilosamente, con los ojitos solamente un poquito salidos afuera, y de pronto se veía parte del cuerpo, y se quedaban ahí, al lado nuestro, quietos. Yo tenía a mis hijos así, alejándolos del borde, ¿sí? Yo estaba aterrado, porque el animalito lo único que hacía estaba esperando, yo sentía que estaba esperando a un error, ¿sí? Un error nuestro, simplemente que nos asomemos de más o algo, quietito, sigiloso, y yo temblando. Teóricamente, por lo que me decía él mismo que nos llevaba y luego lo leí, teóricamente el cocodrilo no come carne humana. Teóricamente el cocodrilo no ataca a los seres humanos. No es lo que él persigue. Sin embargo, ha habido ataques de cocodrilos y ha habido cocodrilos comiendo carne humana. Entonces, ahí tranquilito. Baruch Hashem, no pasó nada. Pero sí ha sucedido, sí ha pasado. Incluso hace unos meses había leído, creo que se los conté, de un cocodrilo que atacó a uno de los que llevan a pasear, le sacó un brazo entero, se lo tragó, lo cortó y se lo tragó, y después mataron al cocodrilo, sacaron el brazo y se le injertaron de nuevo al señor. Esto fue hace 4 o 5 meses atrás. Una historia así. O sea, encontraron 6 o 7 brazos, pero cosas raras, cosas raras. Porque se lo traga así enterito, ni siquiera lo mastica. Entonces pasó, Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Ahora, ese ánimo agresivo, cuando uno habla de un animal agresivo y de un hombre agresivo. Ok, los dos son agresivos, pero uno tiene agresividad humana y el otro tiene agresividad de hombre. Perdón, agresividad de animal. Uno tiene sentimiento de animal y otro tiene sentimiento humano. ¿Sí? No hay que confundir. Y si utilizamos en ambos la misma palabra es porque tenemos poco vocabulario. Nada más. ¿Sí? Y no nos confundamos. Creo que sí nos confundimos muchas veces, no solamente con la forma de hablar, sino cuando uno tiene un animalito y decimos es que es bueno y es tan lindo y es de lo otro. Y utilizamos palabras que son aplicables a seres humanos, no animales. Sin embargo, nuestro vocabulario así lo es, y entonces por eso nos confundimos y decimos, no, pero el animal también siente. Sí, también siente, pero teniendo una parte sensitiva de un alma animal, no de un alma humana. Sí, no comparte con el hombre nada en ese sentido, nada, aunque se parezca. Corre como el hombre, se reproduce como el hombre, nace y muere como el hombre, pero no es hombre, no tiene nada que ver con el hombre. Y su nefesh no es humana. No es que tiene una parte como si fuera el nefesh del hombre. No, ninguna. ¿Sí? Ok. Entonces el segundo párrafo. Así se define al hombre y al resto de los animales como sensitivos por pura homonimia. Y no porque la sensibilidad humana sea idéntica a la sensibilidad equina, animal. Y no solo eso, sino que la sensibilidad de una especie no es la misma que en otra, siendo que cada especie que posee alma la posee especial y distinta. Dice incluso que cada tipo de animal, cada especie animal, tiene un alma diferente. No se parece el alma de un perro al alma de un gato. Así dice, porque son especies diferentes. Por lo tanto, resultan obligatorias de un alma ciertas actividades que son diferentes a las de otra alma, aunque puedan parecerse una actividad a otra, y se piense que ambas poseen una sola esencia, lo que es un error. Y para eso termina dando un ejemplo. Y el ejemplo que va a dar es un ejemplo con respecto a la luz. Y dice, ejemplo de esto, 3 lugares oscuros. En uno de ellos brilló el sol y se iluminó. En otro brilló la luna y se iluminó. Y en el tercero se prendió una vela y se iluminó. Ciertamente en cada uno de ellos hay luz. No obstante, la causa de la luz del primero y su agente es el sol, del otro es la luna,
y el agente del tercero, el fuego. ¿Sí? Los tres tienen luz, los tres lugares estaban oscuros y los tres tienen luz. Pero no se puede comparar el sol con la luna ni con una vela. Son cosas totalmente diferentes y la luz de cada uno también es diferente. De tal forma, el agente de la sensibilidad del hombre es el alma humana. En cambio, el agente de la sensibilidad del asno es el alma asnina. Como el agente de la sensibilidad del buitre es el alma buitrera, no habiendo nada que los reúna, sino la pura homonimia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común las cosas? Solamente utilizar la misma palabra, nada más, pero no tienen nada de parecido. Así como el sol, la luna y la vela son cosas totalmente distintas. Entiende este tema debido a su importancia. En él tropezaron muchos pseudopensadores que dedujeron ideas lejanas y opiniones erróneas. Nos dice Rambam, ¿para qué explica todo esto? Porque uno cuando utiliza las mismas palabras puede llegar a equivocarse, ¿sí? Y entonces llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Y por eso insiste y le dedicó mucho párrafo a este tema, incluso parece hasta repetitivo en alguna parte. Dice, entiéndelo claramente, porque si no vas a caer en errores. Vas a poder llegar a pensar, por ejemplo, que el ser humano pertenece al reino de los animales. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas parecidas que por lo tanto también él es un animal, ¿sí? Solamente que es un animal diferente dentro de los animales. Y la postura del pueblo de Israel, la postura de la Torah, la postura de Rambam es no. El ser humano es otra cosa totalmente diferente, no forma parte del reino animal, aunque tenga cosas similares, aunque se emocione, llore, se enoja, sea agresivo, se reproduzca, nazca y muera como un animal. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no es un animal. Es un concepto básico básico dentro del pueblo de Israel. Acuérdense, en Ivrit, y lo hemos dicho en alguna ocasión, se habla del reino Domem, que es el inamovible. Domem es el que no se mueve, que se refiere al mineral. Tzomeach, el que brota y que crece. Hay, el que tiene vida, referido al animal. Las Hayot, los animales. Y el Medaber, el parlante, que se refiere a nosotros. El Medaber es el humano. Es un cuarto reino. Y se tiene que estudiar y analizar totalmente diferente. Aún cuando tenga cosas parecidas. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Hasta aquí está claro? ¿Entendieron a Rambam? No es fácil entender a Rambam, ¿eh? Cuando uno estudia alajot del Rambam, las alajot del Rambam son realmente fáciles. Él es muy didáctico cuando escribe sus libros de alajá. En las cuestiones filosóficas es muy profundo. Y hay que realmente tratar de entender, aunque sea básicamente lo que me está diciendo Rambam. Y entonces ahora nos va a hablar de las distintas partes que forman el nefesh del ser humano. ¿Sí? Se va a ocupar de nosotros, cómo es el alma del ser humano. Y va a decir, continuando con lo que habíamos hablado hace unos minutos, que tiene 5 funciones, 5 actividades básicas. La primera, Ahelek Azan, ¿sí? La parte nutritiva. De esta parte se desprende la facultad de la atracción, del mantenimiento, de la digestión, de la evacuación de los restos, de la procreación, de la separación de los líquidos según las necesidades de la nutrición y de aquello que debe ser evacuado. Todo aquello que se refiere a estas 7 facultades sobre qué actúan, cómo actúan, en qué miembro sus actividades son más notorias y evidentes, qué facultades son permanentes y cuáles desaparecen luego de un tiempo, todo esto se relaciona con las artes médicas y no es este el lugar para desarrollarlas. Empieza Rambam y dice, la primera parte, su nombre, Azan, la nutritiva. ¿A qué se refiere? A toda la parte funcional del cuerpo humano, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito, ¿sí? Cómo se nutre, cómo se mueve, cómo separa los líquidos, cómo decide qué se queda y qué se va, qué parte del cuerpo va a estar afectado para determinada situación, ¿sí? El hígado se ocupa de una cosa y el riñón se ocupa de otra y el pulmón se dedica a otra, y la problemática que puede haber es cuando uno estudia el cuerpo humano, Bemet. Yo creo que está escrito que Abraham Avinu logra descubrir a Kadosh Baruj Hu a través de la observación, ¿sí? Observando el mundo. Y de ahí nos enseñan nuestros jajamim que para realmente tener emuná solamente hay que observar. El cuerpo humano durante mucho tiempo fue un enigma. ¿Por qué? Porque vemos solamente la parte externa
La mayoría de nosotros vemos solamente la parte externa del cuerpo humano. Y muchas cosas no se entendían porque una gente se enferma, porque una gente de pronto envejece, qué problemas hay, o sea, por qué se dan los procesos cuando uno no ve nada, porque uno no ve nada de lo que pasa adentro. Hoy en día, en los últimos 2 siglos, con el avance de la ciencia y la tecnología, cuántas cosas que vemos nos dejan realmente boquiabiertos. Los procesos que uno ve a través de un microscopio, cómo las células se reproducen, lo que es una célula, lo que es un espermatozoide, lo que es un óvulo, lo que es un pelo, una cosa increíble que realmente nos deja mudos, diciendo, ¿cómo puede ser que todo eso esté funcionando dentro de mi cuerpo? Y funciona, y es increíble. Entra a mi cuerpo un elemento extraño, un virus, algo que no tendría que estar, una bacteria, y de pronto los glóbulos blancos boom, empiezan a actuar y se van rápido para ir a atacar porque a eso se dedican. Se me corta un pedacito tengo un corte, agarro un cuchillo y me corto, rápidamente se van ahí a esa zona para poder hacer una coagulación y tapar la salida. A ver, agarren una botella de agua, háganle un agujerito y esperen a ver si la botella logra tapar el agujerito. Es maravilloso. Nosotros realmente no nos damos cuenta porque lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero ahí nos cortamos, vemos que está saliendo y de pronto dejó de salir. ¿Por qué dejó de salir? ¿Por qué dejó de salir? ¿Así simple? No, hubo un proceso en el cuerpo maravilloso, increíble, que provocó la coagulación y llevó simplemente a taponar la salida desde adentro. Así sucede todo en el cuerpo. Y entonces realmente pasan ahí adentro del cuerpo un montón de cosas. ¿Sí? Veo ahí una manzana, tengo hambre. Y mi boca ya empieza a tener saliva. Solamente porque vio algo. ¿Sí? Pasamos por un lugar, pasamos aquí por Ángel y se siente aroma y ya nos agarra. Y las glándulas acá, salivales, ahí empiezan a activarse. Es impresionante. ¿Sí? Alguien está angustiado y siente una opresión en el pecho. ¿Sí? De pronto no puedo respirar bien. Me dicen algo que me da un poquito de pena y de vergüenza y ¡boom! Se me pone todo roja la cara. ¿Qué pasa en el cuerpo? Tantas cosas suceden. Ahora dice entonces, hay muchas cosas a las que se dedica el cuerpo, muchísimas. Pero eso dice al final, de eso no me voy a ocupar aquí, porque esas son cuestiones del cuerpo, son cuestiones médicas. Entonces hay un cuerpo que tiene una parte que provoca que ese cuerpo haga todo, ¿sí? Que respire, que evacúe, que se reproduzca, que crezca. De eso no nos vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con Pirkei Avot. Pirkei Avot es lo que va a buscar Tikkun Midot, ¿sí? Corregir nuestra forma de ser. Toda esta primera parte es automática del cuerpo. Es automática del cuerpo. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer, por ejemplo, quiero bajar de peso. Entonces decido que en vez de comer esto, voy a comer otra cosa. O voy a comer menos. Esas decisiones no tienen que ver con la parte funcional de mi cuerpo, sino que es una decisión de otra parte del alma. En el momento que yo decido comer un pastel o una zanahoria de dieta, ¿sí? La meto en el cuerpo y en ese momento el cuerpo ya actúa solito, independientemente de lo que yo le ponga. Si le estoy mandando más azúcar y más carbohidratos y más grasas, va a actuar de una manera. Si le voy a mandar menos, va a actuar de otra manera, ¿sí? Yo puedo llegar a influir en el resultado final, en el sentido de que el cuerpo va a bajar de peso, pero yo no puedo influir en el proceso que se está dando adentro del cuerpo. Quizás hoy en día con algunas medicinas que incorporo trato de influir en el funcionamiento del cuerpo, pero el cuerpo va a funcionar solito. Es decir, aun cuando yo le meta una medicina, es el cuerpo el que va a actuar, ¿sí? O sea, yo no es que le voy a decir a esta glándula actúa, a esta glándula no actúa, o ahora sí, ahora no, una semana sí, el cuerpo actúa solo. Entonces toda esa parte en la que yo no la puedo dominar, porque no la puedo dominar, entonces esa parte no entra Pirkei Avot, no entra nuestro Hofesh Bejirá. Yo no le puedo decir al pulmón, bueno, ahora deja de respirar un rato, deja al corazón, ahora párate durante 3 minutos y arranca dentro de 3 minutos, quiero ver qué se siente. No puedo ordenarle nada al cuerpo. A veces quisiera, sí, a veces sí, realmente quisiera que funcione de otra manera y que a través de mi mente pueda manejarlo mejor. Pero no funciona así, el cuerpo actúa solito, ¿sí?
sabemos que hay... Sí. Una pregunta relacionada a esto. En el caso de las emociones que influencian en nuestro cuerpo, por ejemplo, los dolores de cabeza o la acidez estomacal por el estrés y todo eso. Ok, entonces, va a venir Rambam y va a hablar, las emociones se van a poder trabajar. Las emociones van a tener un efecto, ¿sí? Es cierto, pero el efecto en sí se va a dar en el cuerpo de manera solito del cuerpo, va a actuar solito. La emoción es otra parte del alma, esa parte voy a poder trabajar, para que quizás no dañe a mi cuerpo. ¿Sí? De pronto yo puedo agarrar un martillo y golpearme un dedo. Sí, pero lo que le va a pasar ahora al dedo, que se va a empezar a poner todo morado y todo eso, ya lo hace el cuerpo solo. Ya no fui yo. ¿Sí? Entonces hay cosas diferentes, hay cosas que yo decido si levanto el martillo o no lo levanto, y hay otra cosa que es lo que le va a pasar al dedo golpeado. ¿Sí? Es otra cosa, es diferente. Entonces termina diciendo esta parte, la primera parte del Nefesh, que es la parte que hace que el cuerpo funcione, que el cuerpo tenga vida y actúe. De esa parte no me ocupo. De esa parte se ocupan los médicos. Si tienes un problema con la respiración, vete al médico. Si bien es el Nefesh que le está dando la vida a ese cuerpo para que actúe, pero es el médico el que sabe de esas cosas y es el médico el que se va a ocupar de que todo funcione bien. Te hiciste un análisis de sangre y te dio así, asá, ve con el médico. Esa parte es del médico. Él va a decir lo que nosotros en el mundo de Torah tenemos que ocuparnos, son de las otras partes del Nefesh. Esa primera, lo único que hace es que el cuerpo viva, pero no que el cuerpo decida, ni que el cuerpo sienta, ni que el cuerpo se emocione, nada. Es la primera parte, que es necesaria. Sin esa parte el cuerpo está muerto, obviamente. ¿Sí? El cuerpo no tiene actividad, es una parte fundamental, necesita esa parte, pero esa parte se ocupa la medicina. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. La parte sensitiva contiene las 5 facultades ampliamente conocidas, o sea, la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto, el tacto se encuentra en toda la superficie del cuerpo y no tiene un miembro específico como el resto de los sentidos. Fíjense que en este punto no se va a extender demasiado. Justamente ¿por qué? Porque dice todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe que tenemos 5 sentidos. Lo único que nos aclara es que hay 4 que están relacionados con un órgano, ¿sí? La vista con el ojo, la audición con el oído, el olfato con la nariz, el gusto con la boca y el tacto, que es de todo el cuerpo. A veces cuando pensamos en el tacto, pensamos en el tacto, ¿sí? Pero el tacto está en toda la piel, en todos lados está. Entonces, son 5 sentidos. Esos 5 sentidos son los que me permiten, a mí ser humano, captar toda la realidad que tenemos a nuestro entorno. ¿Sí? Toda la información que yo voy obteniendo es a través de lo que obtengo a través de los 5 sentidos. ¿Sí? Así nos manejamos normalmente, generalmente nos manejamos así, a través de lo que veo, de lo que oigo. ¿Sí? Estoy escuchando, parece que hay mucho tránsito ahora en la calle, ¿sí? Se escucha. Estoy aquí adentro, pero me estoy recibiendo una información mientras estoy dando una clase. Ni siquiera prestamos atención, qué increíble, ¿no? Qué increíble, se siente ahí el movimiento afuera. Incluso en alguna oportunidad hace bastante, no sé quiénes estaban, hablamos un poco de la diferencia de cada uno de los sentidos y de la importancia que tiene cada uno de los sentidos. Nosotros normalmente pensamos que la vista es el máximo de todos, es increíble, es maravilloso, pero la vista es muy limitada. Y por ejemplo, la vista no me permite ver el tránsito, sin embargo lo estoy escuchando. Sí, el oído a veces se va mucho más, y la vista no tengo luz y se acabó, ese ojo no ve nada. No ve absolutamente nada. Sin embargo, estoy acostado en la oscuridad y oigo. Y puedo saber, mira, acaba de pasar una ambulancia, parece que está pasando algo. ¿Sí? Suena una alarma, que no la escuchemos y salimos todos corriendo. ¿Sí? Y la vista no me dice nada. El otro día sonó la alarma, creo que se los conté. Sonó la alarma, ¿no? En Guiló, allá por el Kenyon Malja. Sí. Yo estaba sentado escribiendo a las 7 y pico de la mañana. Había recién regresado del Beit Knesset. Estaba escribiendo unas páginas y de pronto la sirena, la alarma. Y fue la primera vez que la escuché de manera espontánea. ¿Sí? Porque siempre a veces avisan, va a sonar la alarma, mañana a las 11 va a haber un simulacro. Y entonces me quedé duro.
Y lo único que tenía que hacer es mirar hacia afuera porque tengo la mirpeset, ¿no? Y miré. Y justo estaban volando 2 helicópteros en... Y digo, ¿qué está pasando? Entonces me levanté a despertar a Lisa. Y cuando llegué a la habitación, paró la alarma. Fueron como 30 o 40 segundos. No sé qué pasó, no pasó nada. Bueno, en realidad sí me enteré después. Fue un error. Fue un error y se disparó la alarma de la zona. Sin nada más. Ahí tienes, en esos minutos sucedieron en mi cuerpo muchas cosas, en el cerebro, en el corazón, muchas cosas pasaron. Y además era justo el día que estaban atacando en el sur, que tiraron 80 misiles en el sur, y dije, wow. Y entonces pasan muchas cosas, pero ¿de dónde saqué mi información de que algo pasaba? Por aquí. El oído fue el que me dio. El aroma y el gusto, pues sabemos, ¿no? Qué asco, me gustó, no me gustó. Es impresionante. Y de ahí voy obteniendo toda la información. Esa información que voy sacando de los sentidos me hace actuar, me hace pensar de muchas maneras. Realmente es una parte muy, muy importante. Entonces, tengo un cuerpo, tiene una actividad, pero aparte tengo sentidos. Y los sentidos, él dice, es otra parte, es otra función del nefesh. El poder sentir. El poder sentir. Va a haber otra parte del nefesh que es el que se va a ocupar de, y lo vamos a ver más adelante, que se va a ocupar de toda esta información que captan los sentidos, de clasificarla, analizarla y llegar a conclusiones. El ojo lo único que hace es ver, nada más. De ahí a que yo vea y que una persona me agrade por su aspecto físico o no me agrade, eso no es algo que depende del ojo. El ojo ve, me trae la imagen, nada más. ¿Sí se entiende? Si a mí esa persona me parece linda o fea, eso ya pertenece a otro área. El ojo lo único que me hace es, boom, me trae la información, me sacó la foto. Nada más, no hizo más que eso. El oído me trae una información. ¿Sí? Sonó la alarma. ¿Me están tirando misiles? No tenía nada que ver, no eran misiles ni nada, fue un error. ¿Sí? Entonces lo único que me trajo es el nada más. Las conclusiones a las que yo llego va por otro lado. Entonces esta parte también la comparten los animales. Esta parte sensitiva y la primera parte, la parte nutritiva, también la tienen los animales. Pero acuérdense, los animales porque tienen un alma animal y nosotros porque tenemos un alma humana. Y entre ellas, a pesar de que sean parecidas, no tienen nada que ver. Vamos a la tercera. La parte imaginativa. En ivrit medamé, de la palabra dimión. Otra actividad del nefesh es la facultad a través de la cual se recuerdan las impresiones concretas después que desaparecen de los sentidos que las captaron. Además mezcla unas con otras y separa unas de otras. Fíjense, cuando nosotros vemos una luz muy fuerte y cerramos los ojos, la imagen sigue. La tenemos, ¿sí? La vemos. Vemos, si miramos un poquito al foco o al sol y cerramos los ojos, seguimos viendo el foco. Se quedó registrada de alguna manera y con el correr de los segundos, minutos desaparece. Los recuerdos que uno tiene son como esas imágenes que uno capta y se quedan registradas. Es increíble. Nosotros a veces, bemet, que no nos damos cuenta de lo que es el ser humano. ¿Cómo podemos recordar tantas cosas? ¿Cómo puede ser que un archivo de la computadora se borre? ¿Sí? Y se borra a veces con tanta facilidad. Porque hicimos... y después decimos... y se borró todo un archivo. ¿Y cómo puede ser que yo me acuerde de mi maestra de primero o de primaria? Y me acuerde que un día vino y yo no me sentí... Yo me acuerdo de una vecina un día que salí de mi casa llorando, cuando tenía 7, 8 años para esperar el camión, el autobús de la escuela, y yo lloraba y lloraba, y la vecina salió y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y yo estaba así... Entonces fue y me trajo una paleta, se llaman chupetones, la que no es helada, sino que es así grandota, ¿sí? La del Chavo, esa. Yo me la acuerdo como si fuera ahora. Lo que para mí significó esa paleta. Primero significó que una persona se ocupe de mí, una desconocida, una vecina. Segundo, que me trajo un regalo y un dulce. ¿Saben cuánto tiempo tuve esa paleta? Mis papás siempre se reían de esa porque yo la comía un pedacito y la guardaba. La tuve meses hasta que la terminé de comer. Era enorme, o yo la veía más enorme de lo que son grandes, pero realmente la veía en ese momento enorme. ¿Cómo puede ser que me acuerde de un episodio que sucedió hace 45 años? En serio, ya llovió mucho tiempo.
¿Cómo puede ser? A veces decimos, ¿qué hice hoy a la mañana y no me estoy acordando? ¿Cómo puede ser que me acuerdo de algo tan... ¿Dónde está? Sí, ahí en el cerebro, obviamente está, en alguna parte está, en alguna parte del nefesh está. Hay una función increíble que es el recuerdo. Es increíble. Pero al mismo tiempo, esas impresiones puede ser que se empiecen a borrar un poquito. Se empiecen a confundir un poco. Uno le empieza a agregar cosas. Le empieza a poner sal y pimienta. Y de pronto 2 personas vieron lo mismo. Y dentro de 2 años les preguntamos a las 2 personas que den el testimonio de lo que vieron. Y van a dar 2 testimonios diferentes. ¿Sí? Porque cada uno se lo recuerda o le impresionó de una manera diferente. No hablemos de si una persona tiene Alzheimer. Hablemos de 2 personas que estén bien. ¿Sí? Que les esté funcionando. Cada una las impresiones, los recuerdos empiezan a ser un poquito distintos. En una casa, en una familia, 2 hermanos recuerdan a sus padres de manera diferente. Y recuerdan lo mismo, al mismo papá y a la misma mamá. Y uno va a recordar, no, papá era muy enojón. ¿De qué enojón? No era para nada enojón, era todo dar. Bueno, no, contigo habrá sido enojón, y ahí empiezan todas las discusiones. Bueno, ¿cómo era papá? Papá era uno solo. ¿Sí? Y sin embargo los recuerdos de cada uno difieren. Se empiezan a cambiar. Entra el tema de que el recuerdo se empieza a desdibujar y entra el tema de la imaginación. La imaginación es otra actividad que tiene nuestro nefesh que nos permite pensar en cosas que no vienen por los sentidos y sin embargo imaginamos cosas increíbles. Dice el Rambam, quiero terminarles el párrafo. Por lo tanto, compone esta facultad a partir de los conceptos que ya captó, conceptos que no ha captado en absoluto, así como hay conceptos que captó, hay conceptos que no captó en absoluto, e incluso que es imposible captar. Por ejemplo, que se imagine una persona un barco de hierro que navega en el aire. No vivió en la época de los aviones y ahora voy a explicar. Una persona que de pronto se imagina un barco de hierro navegando en el aire, un hombre que su cabeza llegue al cielo teniendo sus pies sobre la tierra, o una bestia de 1000 ojos. Es decir, muchos conceptos absurdos los compone la facultad imaginativa y los crea en la imaginación. El ser humano capta cosas a través de lo sensitivo, del número 2. Captamos a través de la vista, etc. Tenemos imágenes reales, pero al mismo tiempo tenemos imágenes que son totalmente provenientes de la imaginación. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos un extraterrestre, ¿cómo lo imaginamos? ¿Cómo se lo imagina el mundo? Delgado, así, cabezón, algunos muy cabezón, ojos grandes. Okay. Siempre lo imaginamos con ojos, con cara, ¿sí? Tiene un aspecto humano raro, pero no lo podemos imaginar de otra forma, ¿sí? Será verde, amarillo, alto, chiquito, ¿sí? Pero de alguna manera mezclamos los conceptos que uno tiene con algunos de imaginación. ¿Por qué no nos podemos imaginar algo totalmente diferente? Totalmente diferente. No podemos, porque la imaginación está arraigada en aquello que realmente captamos. ¿Sí se entiende? Por eso me puedo imaginar un barco volando. ¿Sí? Me lo puedo llegar a imaginar una vaca volando. La puedo llegar a imaginar. Pero no me puedo imaginar algo que nunca he visto. ¿Sí? E incluso cuando me imagino cosas no vistas, tiene elementos de cosas vistas. Caemos en eso. ¿Sí? Cuando realmente aparezca un extraterrestre, quizás digamos, ¿y eso qué es? Sí, no, y le vamos a decir, tú no eres un extraterrestre. No sé si va a escuchar, no sé si tiene oído, no sé si tiene razón, no sé nada. ¿Sí? O sea, no. Y sin embargo, así me pasa. Siempre imagino las cosas, aún las cosas más locas, en base a lo que tengo, en base a la información que tengo. La altero, ¿no? La trato de hacer. Hay algunos que se dedican a la ciencia ficción que muchas veces se esmeran para buscar algo bien extraño. Pero en definitiva siempre caen en lo mismo. En definitiva, E.T. tiene muchas maneras, ¿no? Muchas formas, pero es el mismo E.T. Sí, es el mismo. O sea, se le estira el cuello, no se le estira el cuello. Pero es lo mismo, tiene un cuello. Sí, tiene un cuello. ¿Por qué? Porque lo único que puede unir una cabeza con un cuerpo es un cuello. Porque así estamos acostumbrados a vernos. Entonces, esta tercer parte, lo imaginativo, es lo que nos permite pensar muchas cosas. Rambam, la verdad que Rambam, cuando uno lee, parecería que él desdeña un poco, como que no le da mucha importancia a este área.
¿Por qué? Porque a través de la imaginación, de alguna manera, podemos perdernos. Podemos estar pensando, podemos dedicarnos todo el tiempo a estar volando con la imaginación y no tener los pies en la tierra. Podemos estar soñando con la pareja ideal, con el príncipe azul y nunca poder formar un hogar. Podemos estar pensando en todo lo que voy a hacer el año que viene y bla, 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 y ahí ya me estoy imaginando y todo, y no hago nada. Entonces la imaginación puede realmente ser negativa, ¿sí? Es cuando alguien le dice, pero estás en la luna, ya, baja, aterriza, ¿sí? Estás aquí. No, es que cuando yo... Hay un relato, creo, si no me equivoco, era de Esopo, de una señora que encuentra un huevo. Entonces cuando encuentra el huevo dice, con este huevo van a hacer una gallina, con la gallina voy a tener muchos huevos, de tantos huevos voy a poder hacer un gallinero, del gallinero voy a poder empezar a vender huevos y voy a poner una distribuidora de huevos y con tanto dinero me voy a volver una super potentada en dinero, ¿no? Y al final, ¿qué le pasa? Se le rompe el huevo. Y todo lo que ya se anduvo imaginando, boom, no le quedó nada. Entonces así andamos, imaginamos cosas. También imaginamos cosas no reales. ¿En qué sentido? Empiezan los celos. Me imagino que mi pareja está con otra mujer y imagino que el jefe me quiere echar. Imagino que mi amiga me odia. Empiezo a imaginar cosas. Y no me permite vivir con coherencia. Puede ser que la imaginación me lleve a no vivir con coherencia y no dedicarle mi cerebro a lo que realmente tengo que hacer, porque ando pensando shtuyot todo el santo día, me estoy imaginando cosas. Es como si uno estuviera soñando despierto, ¿sí? Y hay muchos que sueñan despiertos, ¿sí? Que se la pasan soñando. Pero al mismo tiempo hay quienes dicen que esta parte del nefesh para el ser humano es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que le ha permitido crecer en muchas áreas. Mucho de lo que la ciencia avanza es porque de pronto alguien tiene imaginación. Dijo Rambam, ¿alguien puede imaginarse un barco que vuele? Si Rambam hoy viviera y viera los aviones, viera un jumbo, ¿sí? De 3 pisos, ¿sí? Que cuando uno lo ve en la tierra, uno realmente, yo que no entiendo nada de la aerodinámica, realmente me quedo estupefacto de cómo se puede levantar semejante monstruo de tantas toneladas y volar. Y estar en el aire y mantenerse en el aire y con estabilidad, ¿sí? ¿Y qué lo logró? La imaginación del ser humano. El hombre voló con la imaginación. Lo que él no se imaginaba es cómo puede el hombre crear un motor que dé la fuerza a ese barco de hierro de mantenerse arriba. El barco arriba, mucha gente lo imaginó. Pero ¿cómo podríamos hacer que ese barco realmente vuela, se mueve, se mueva, suba, baje? Bueno, qué complicado, pero alguien lo soñó. Cuando uno lee los libros de Julio Verne, escritos en siglo XIX, ¿sí? Y Julio Verne escribió, él habló de los aviones y habló de los globos aerostáticos y de tantas cosas. ¿De dónde? Bueno, de su imaginación. Él se imaginaba cosas y las dibujaba y las hacía, y bueno, y después las desarrollaron y aquí están. Entonces, de alguna manera, la imaginación, a pesar de que Rambam como que no le da importancia e incluso pueda llegar a considerarla una parte del nefesh media, como que nos puede llevar por caminos incorrectos y que hay que trabajarla, hay otros jajamim que dicen que no, que esta parte es importante. El nefesh nos llevó a muchas cosas, al ser humano lo llevó a muchos adelantos, ¿sí? Y realmente es real, ¿sí? Uno puede... Yo cuando tenía la edad de ustedes leía libros de también de una persona que escribía ciencia ficción que se llamaba Ray Bradbury, y él, por ejemplo, me acuerdo de un libro que él escribe de una persona, era un libro de cuentos, y un cuento se llama El Loco. Es una persona que no le gusta la sociedad en la que vive. ¿Por qué? Porque en esa sociedad en la que él vive, todos tienen unos aparatos para estar comunicados todo el tiempo con otras personas. Entonces uno dice, sube al autobús y se encuentra con que uno está hablando a través de su reloj y el otro está hablando a través de su mancuerna y el otro está hablando a través de su lente, pero cada uno está hablando con otro. Claro, se estaba imaginando la época de los celulares y de los audífonos y todo, pero todavía no lo sabía definir con el concepto de celular. Entonces pensaba que en el reloj, y puede ser que haya un reloj celular, no sé, y lo habrá. Y entonces habla, y dice que él se desesperaba porque nadie hablaba con el otro, todos estaban hablando con cualquiera. Y entonces él, en ese cuento, el cuento lo escribió, este hombre debe tener 60 años que lo escribió, y en ese cuento esta persona que está desesperada decide crear una máquina de hacer interferencia.
Y entonces se sube con ese aparato al autobús, se sienta y ve como todos están hablando por sus celulares de la imaginación de él. Y entonces de pronto pone la máquina de estática. Y entonces de pronto todos, hola, no, todos gritando que nadie se escucha. Y entonces todo el autobús se queda en silencio, cada uno desesperado que su aparatito no funciona. Y escribe ahí una frase que yo siempre me acuerdo que dice: no tuvieron otra opción que hablar con quien tenían al lado de ellos. Qué linda frase, ¿eh? No tuvieron otra opción que, si querían hablar, habla con tu vecino, ¿sí? Finalmente en el cuento descubren en el autobús que quién fue el culpable, y entonces lo denuncian y lo llevan a un manicomio, y este hombre se queda como un loco dentro del manicomio porque no es sociable, ¿sí? No es normal en una sociedad como esta. Hace unos meses me pasó a mí, bajé de un autobús, tenía que bajar y tomarme otro, pero iba a un lugar que todavía no conocía, y entonces en esa parada del autobús había 6 personas, a las cuales a alguna le quería preguntar cómo llegar. Los 6 estaban pegados en su celular. Los 6. 2 personas sentadas, uno parado, el otro parado. Los 6 estaban así. Yo miraba a uno, miraba al otro. En un momento dado pensé que yo estaba en una cámara sorpresa. Digo, ¿será posible que no puedo hablar con nadie? Estaban los 6 y no puedo hablar con nadie para preguntarle simplemente qué autobús tomar. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. ¿Sí? Fantástico. Eso, yo particularmente lo veo aberrante, ¿sí? Lo que nos está pasando, ¿no? Que con el tema de los celulares, muy lindo, muy bonito, qué bueno tener un teléfono, es un espanto, ¿sí? Realmente hoy estamos viviendo una generación de incomunicados totales. A pesar de que la comunicación avanzó, estamos incomunicados. La gente no habla, con el de al lado no habla, no sabe hablar. Y entonces al mismo tiempo tiene una lista de 10.000 amigos en Facebook, ¿sí? Pero no tiene uno de carne y hueso, real. ¿Sí? Tiene muchos amigos virtuales, cibernéticos. Les toca una época bien difícil. En mi época era ciencia ficción, ahora ya es realidad. Pero esa realidad, ¿cómo se hizo? A través de la imaginación. Alguien imaginó todas estas cosas y alguien aterrizó esa imaginación. Entonces la imaginación lleva avances, lleva cosas. Alguien imagina fuerzas destructivas y las logra. ¿Sí? Se puede llegar a destruir el planeta. ¿Sí? ¿Quién imaginaba bombas atómicas hace unas generaciones atrás? ¿Sí? Todo era un arma, una flecha, una espada. ¿Sí? Hasta ahí, bueno, de a poquito el ser humano se desarrolla enormemente. 3 áreas vimos. En la siguiente clase, la semana que viene, seguimos con las otras 2. Guarden el texto para que lo podamos seguir trabajando. Unos minutos y damos una segunda clase. Mahon Ora, tu casa en Israel.